En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que instruiste los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu Santo, haz que saboreemos en el mismo Espíritu las cosas rectas y nos alegremos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Pues bienvenidos. ¿Por qué Santa Marianita de Jesús? Ustedes saben, los santos más, entre los primeros santos de América Latina en la época de la colonia, está Santa Rosa de Lima, si no me equivoco, que fue la primera santa americana. Está San Martín de Porres, está Santa Marianita de Jesús, llamada la Azucena de Quito. Y yo le tengo un particular devoción a esta santa porque ha sido la titular de mi última parroquia que tuve en Ecuador. Precisamente era la parroquia de Santa Marianita. Pero por desgracia, a veces no había mucha receptividad para conocer la vida de la santa. Pocas personas estaban interesadas. La mayoría cae en esa religiosidad popular en que el santo patrono es únicamente ocasión para la fiesta, pero poco nada interesa conocer su vida y menos todavía sus virtudes. Entonces, Santa Marianita, padre, ¿qué vamos a hacer? Nosotros me mandaron una experta o organizadora de eventos de la municipalidad para preguntarme, padre, ¿qué hacemos por las fiestas? Digo, yo, los religiosos, yo del resto no sé, ¿no? Entonces, me contrataban a veces shows y a veces era la ocasión para la bebida, para peleas, para desmanes. No sé si esto ocurre en Colombia, ¿no? Pero es un poco la enfermedad de la religiosidad popular latinoamericana. Y esto hay que superarlo. No digo que no haya que celebrar, por ejemplo, aquí las fiestas patronales se hicieron a la altura y con toda dignidad, ¿no? No hubo ningún desmán, ningún desafuero y todo. Pero imagínense, después de unas fiestas patronales, como me contaban, dice, encontrar a la entrada de la iglesia un charco de sangre por las peleas que han habido. Me contaron de un chico que incluso perdió el ojo por un balazo. Todo para festejar a la santa. Pues yo tenía que decirles que esa no es la manera de honrar a los santos, que eso es más bien ofender la memoria de los santos, ¿no? Santa Marianita de Jesús, llamada Azucena de Quito, ha sido escogida por Dios como una de las almas víctimas, es decir, aquellas que se ofrecen y que se inmolan a la divina voluntad en favor de su pueblo. Los santos en realidad y la santidad cristiana a la que todos estamos llamados no es otra cosa que encarnar el Evangelio en la vida diaria de cada uno. No es como a veces hay ideas equivocadas que la santidad es tener arrebatos místicos, tener visiones, tener locuciones, transmitir mensajes. No. La santidad es una cuestión muy discreta, la verdadera santidad. Y si algunos santos han recibido especiales carismas en la vida de la iglesia, ha sido para fortalecer y hacer crecer esa vida de la iglesia, ¿no? Y por tanto, no olvidemos, ahora proliferan muchos visionarios, muchos que reciben mensajes, ¿no? Y tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé el don de discernimiento para no dejarnos confundir por él. Y personalmente yo creo que yo no necesito mensajes, ¿ya? El mensaje que Dios nos ha dado ha sido Jesucristo y su Evangelio. Y ahí está todo. Por eso San Juan de la Cruz, este gran místico y doctor de la iglesia, dice que quien espera otro tipo de revelaciones ofende a Dios.
Y escribe el santo doctor del siglo de oro español, dice, Dios le respondería a esta persona que espera otro tipo de revelaciones o más revelaciones. Dios Padre le respondería, me ofendes, si yo ya te lo he revelado todo en mi Hijo Jesucristo. Ahí tienes todo. Entonces hay que superar a veces ese prurito de andar buscando por aquí y por allá las últimas novedades, los últimos mensajes, las últimas ediciones. Con esto no estoy yéndome en contra de las revelaciones reconocidas por la Iglesia, como son el caso de Guadalupe en América Latina, en México, el caso de Lourdes en Francia, el caso de Fátima en Portugal. Estamos en el año del centenario de Fátima. Pero recordemos, mis queridos amigos, que las revelaciones, los mensajes de la Santísima Virgen, estas apariciones auténticas, también está la Saleta, no añaden nada a la revelación cristiana. Todo lo contrario, vienen a recordarnos aspectos de esa revelación que son urgentes para una determinada época y de determinadas circunstancias. María Santísima en Fátima, por ejemplo, habla de la necesidad de la penitencia y de la oración. Y es lo que ya Cristo nos dijo, si no hacéis penitencia, todos pereceréis. O sea, no está añadiendo nada, está recordándonos la urgencia de recuperar una virtud especial en una determinada época, en el año 1917, si no estoy mal, en Portugal. Pero el mensaje de Fátima está cobrando una actualidad hoy particularmente incisiva. ¿Por qué? Porque no es un mensaje que añade nada al Evangelio, ni cambia nada del Evangelio, faltaría más. Es un mensaje que nos enseña, que nos transmite la urgencia y la necesidad de la penitencia, de la mortificación, de la oración por los pecadores, empezando por uno mismo, que es el primer pecador, ¿no? Y eso es evangelio puro, no es nada cosa rara. Entonces, pero aquellos ya que ponen cosas extrañas, que cambian la revelación en todo, no se pueden aceptar. No olviden que la revelación cristiana, ¿quién sabe cuándo termina? La revelación divina termina con la muerte del último apóstol. Ahí termina. Porque el último apóstol, testigo de la muerte y resurrección de Cristo, del misterio pascual, como llaman ahora, entonces es el testigo. Entonces la revelación termina ahí. Y esto es lo que se llama el depósito de la fe, o depositum fidei en latín. El depósito de la fe que se transmite de generación en generación a lo largo de la historia de la Iglesia hasta los últimos tiempos, hasta que venga Jesucristo. Y transmitir en latín se dice tradere, transmitir o entregar, tradere. Y de ahí viene la palabra tradición. Por eso hay muchos que no hablo entre ustedes, pero por ejemplo en estos ambientes viciados de modernismo, etc., confunden la tradición como una cuestión de inmovilismo, de conservadurismo, de quedarme fijo en un lugar y esto se ha hecho así porque siempre se ha hecho así. No, nada que ver. O confunden la tradición con costumbres religiosas, ¿no? Vemos que en Río de Janeiro existe la tradición del carnaval. Es una costumbre, pero eso no es nada santa, y menos evangélica, ¿no? O sea, hay que distinguir entre costumbres, tradiciones humanas, y la tradición cristiana, que es este tesoro de la revelación que terminó con la muerte del último apóstol, que es transmitido de generación en generación hasta la venida de Jesucristo en gloria y majestad en los últimos tiempos. No sé si está claro hasta ahora. Cualquier pregunta me interrumpen con entera libertad.
Y van a ver por qué le estoy haciendo esta introducción medio un poquito larga, porque para poder situar a nuestros santos en el ámbito del realismo cristiano. Porque tenemos que evitar dos excesos o dos extremos, ambos peligrosísimos, en la vida de los santos. Existe una hagiografía. Hagiografía significa esa disciplina teológica, espiritual, que trata de la vida de los santos, ¿no? Existen dos extremos en las vidas de los santos. O unas vidas de santos excesivamente melcochosas, dulzonas, melifluas, ¿no?, que nos distancian de nosotros y nos hacen ver como seres casi extraterrestres, ¿no?, a los que únicamente es posible invocarlos, rezarlos, pero es imposible imitarlos. O el otro extremo del racionalismo, del psicoanálisis, etcétera, que no, los santos, estos son manifestaciones neuróticas del inconsciente que no se... Son dos extremos terribles. Y se dice cada barbaridad, tanto en el otro un extremo, que les pongo un ejemplo, en cuanto a la santita que estamos viendo hoy, Santa Marianita de Jesús, decían que ella ya de recién nacida tenía el espíritu de penitencia, porque se resistía a mamar del pecho de su madre recién nacida, los viernes, para hacer penitencia. Eso es el ejemplo de esa hagiografía dulzona, amelcochada, fofa, ¿no? Una niña recién nacida, no, voy a hacer penitencia ahora, no, mamá, no quiero el seno, no, hay que evitar. O los otros estados, como también en mi patria ecuatoriana había una obra de teatro que se quería ver a la figura de Marianita de Jesús como únicamente como una especie de muchacha histérica, con todos los criterios de este psicoanálisis que ya está superado y todo eso, y es la negación de lo divino, porque la santidad es el dejar hacer a Dios en mi vida. No, el dejar hacer a Dios en mi vida es encarnar el Evangelio, no me insisto por esto, encarnar el Evangelio. Y la esencia del Evangelio son las bienaventuranzas. Santa Marianita de Jesús encarna estas palabras de Cristo en el Evangelio de San Juan. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, por sus hermanos. Pues bien, teniendo en cuenta estas ideas, vamos pues a comenzar sobre Santa Marianita de Jesús. Estamos en la época de la Polonia, más o menos, ella nace más o menos un siglo después del Concilio de Trento, que es la reforma católica de la Iglesia. Ustedes han oído hablar tal vez de contrarreforma, ¿no? La respuesta no es exacta, porque al decir contrarreforma está diciendo que la Iglesia está contra el cambio, contra la reforma. Y no, la reforma venían pidiendo desde el siglo XII, desde el siglo XIII, XIV, muchos santos pedían la reforma de la Iglesia porque ya existían esos abusos. Y en los tiempos de Santa Marianita de Jesús también existía una relajación, sobre todo en el clero y entre los religiosos. Existía esa relajación. No es que todo tiempo pasado fue mejor. No, el ser humano es del ser humano, siempre ha sido lo mismo. Las mismas pecados, las mismas pasiones en otras circunstancias, sin internet en esa época, ahora con internet, pero es las mismas cosas. Y claro que esta época es particularmente dura y particularmente peligrosa. No olvidemos que estamos en el mundo pero no pertenecemos al mundo. Que vivimos rodeados de un ambiente pagano, mucho más pagano, muchísimo más pagano que el primer paganismo de la época de la decadencia del Imperio Romano, por ejemplo. Porque ellos tienen por lo menos el atenuante de que no conocían la buena nueva del Evangelio. Pero ahora ya conocimos. Es un paganismo plagado de apostasía. Recientemente en Quito, Ecuador,
Y ya llegó, cómo no, si están en todo tiempo, las famosas grupos de estos de feministas, LGBT y todo, a pintar figuras blasfemas en las fachadas de alguna iglesia, de algunas iglesias de Quito, y en la catedral que está a un paso de la casa donde nació Santa María Magdalena. Se pintan a la Virgen protectora de las aborteras, a la Virgen protectora de las prostitutas, a la Virgen protectora de los transgéneros. ¿De dónde sacan eso? Es pura blasfemia. Pura blasfemia. Y esta maldita ideología de género, que es la peste de hoy, que es un instrumento utilizado por la masonería y por los intereses del nuevo orden mundial, que va a ser un gobierno masónico en el que Dios no hay. La masonería podemos hablar alguna vez un poco más largo. En esencia, la masonería, aunque hable del gran arquitecto, no sabemos si el gran arquitecto es Dios, si no es Dios, si es una figura del ser propia de figura del ser humano, sublimada, no sabemos. En el fondo, la masonería adora al hombre. El hombre, el propio ser humano, es el Dios verdadero. El único Dios para mí soy yo mismo. Esto es la masonería en el fondo. Le estoy, pero resumiendo, solamente dando la esencia un poco de lo que hay. Y la masonería tiene un odio especial a la Iglesia Católica. Y como los masones saben que ha sido muy dificultoso y casi imposible atacar la Iglesia Católica desde fuera, hoy los masones están trabajando desde dentro. Algunos con sotana, algunos con cuellito, y no hablemos de púrpuras de otros colores. Tenemos que estar muy atentos. Vivimos un paganismo en el que tenemos que brillar como luz del mundo y sal de la tierra, como Jesús nos pide en el Evangelio. Luz del mundo, porque lo que nos rodea son tinieblas. Sí, las luces artificiales del pecado y de la mentira, las luces artificiales de nuestras pasiones, pero esas son tinieblas. Tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra. La sal es lo que preserva, lo que conserva el sabor y lo que evita la corrupción y la podredumbre. San Pablo habla de que el cristiano, el único aroma que debe dar el cristiano no es el aroma a oveja, ni a nada, es el amor a Cristo, el aroma de Cristo, el buen olor de Cristo. Y este buen olor se manifiesta ante todo y sobre todo en la conducta diaria, más que en las palabras, porque de bonitas palabras y piadosos discursos está lleno el infierno. Pero de obras concretas, de evangelio, de caridad, está lleno el cielo. ¿A qué? Dejamos. Pues bien, Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores es hija del capitán español nacido en Toledo, España. Ella nace el 31 de octubre del año 1618. Estamos en plena época de la colonia. Si no me equivoco, aquí lo que es ahora Colombia era el virreinato de Santa Fe. Quito, lo que es ahora Ecuador, era la Real Audiencia de Quito. Su madre era quiteña. El nombre del papá era Jerónimo Cenel de Flores y Paredes, y la mamá, doña Mariana Granobles Jaramillo. Era una familia ilustre de Quito, pero en la colonia pensemos que había la división, porque el pecado está presente en el historia humano. En la organización social, los primeros estamentos eran los representantes de la corona para el gobierno, ¿no? Los que hacían la Real Audiencia, los militares y el clero, los obispos, sacerdotes. Y luego venían
los españoles, luego venían los mestizos, que son nacidos de padres, perdón, los criollos, nacidos de padres españoles, pero en tierras americanas. Luego venían los mestizos, nacidos de padre de descendencia española, de ascendencia española, o casado con un indígena. Usted sabe que los españoles hicieron una síntesis racial, que es de la que hemos salido nosotros, ¿no? Y lo que no pasó en Estados Unidos, por ejemplo, con la raza negra, eso no pasó, ¿no? Y después de esto venían los indígenas, que eran ocupados realmente hasta hace no mucho, al menos en Ecuador, y todavía hasta hoy quedan sus restos, que son vistos como por encima del hombro, como miembros de clase inferior. Y incluso llamarle indio a alguien es un insulto, no sé aquí, ¿no? Llamarle indio, y tienen palabras de ahí, el cholo, el hongo, y todo. Es un desprecio que hay por eso, porque ellos, sea como sea, fueron los primeros dueños de América, ¿no? Aunque no nos guste. Entonces, la servidumbre de las casas y de las casas ilustres estaba compuesta por mujeres indígenas. Santa Marianita de Jesús rompe con estos esquemas. Ya desde muy niña ella empieza a vivir sin hacer estas distinciones, sin vivir estos prejuicios. Entonces ante Dios organizaba en su propia casa de niña y de adolescente sus devociones, sus procesiones, en las que participaban incluso la servidumbre. Santa Marianita no hace estas distinciones que la soberbia humana suele hacer. Nosotros hacemos distinciones y clasificaciones por motivos raciales, sociales, económicos. Y eso no es cristiano. Y por desgracia el clero a lo largo de la historia ha caído mucho en esos prejuicios también. Entonces los santos van por encima, se saltan, pasan por encima de sus prejuicios sociales, porque ellos saben que son hijos de Dios y que la India que me sirve es tan hija de Dios como yo, y que a lo mejor puede estar en un nivel de santidad mucho más grande del que yo estoy. Por eso el cristiano, el creyente, no tiene prejuicios sociales, ni peca contra la justicia o la caridad por motivos raciales, sociales, económicos, de simpatía o antipatía por un ente humano. Lo supera esos prejuicios. Y esto lo hizo Santa Mariana de Jesús. Ella tenía una hacienda en Cayambe, que es una localidad al norte de Quito. Intentaría entrar en el monasterio de las Clarisas de Santa Catalina en Quito, que está cerca de su casa también, pero algo pasó, se dificultó y no entró. Y ella relata pues que el Señor Jesús le dijo: no te quiero en el claustro, te quiero en el mundo, como alma víctima. Pues bien, ustedes saben, si han visto, lástima que no tenía una imagen de Santa Marianita, ella siempre se la ve vestida como monja, se le representa, pero toda de negro y en el pecho, con el escudo de la Compañía de Jesús, y teniendo en su mano una azucena, la azucena de Quito, por su inocencia, su pureza y el buen olor de Cristo, que esta es la santidad, el olor de la santidad. Pues bien, antes de su infancia, ella junto con su hermano quedó huérfana de padre y de madre a edad temprana. Se hicieron cargo de su educación su hermana y su cuñado, el esposo de su hermano, y vivía en pleno Quito, lo que es ahora el centro colonial de Quito, donde ahora está la casa de Santa Marianita. Es ahora lo que se llama el Carmen Bajo, es un monasterio de carmelitas. Ahí está la casa de Santa Marianita,
Según ven por allá hay un hermoso museo y todo eso. Eso está a 2 pasos de la iglesia de la Compañía de Jesús, ¿no? Donde ella iba todos los días para confesarse o para participar en la Santa Misa, y desde muy niña tuvo su confesor, su director espiritual. A los 10 años hizo voto de castidad. A los 10 años. Ahora hay niñas que a los 10 años ya quieren pintarse, ¿no? Ella a los 10 años hizo voto. Y no porque no sabía a qué renunciaba. Sabía perfectamente a lo que renunciaba. Y ella incluso sintió a Cristo como el esposo de su alma, el que le llenaba su ser. Entonces la virginidad cristiana no hay que entenderle simplemente en el aspecto biológico, sino la virginidad cristiana es ante todo una realidad espiritual por la cual me entrego totalmente a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me llena el corazón. El único que llena el corazón. Ya San Agustín, en el libro de las Confesiones, si ustedes han leído, y si lo tienen, ténganlo como libro de cabecera, en el primer capítulo empieza diciendo: Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón anda inquieto hasta que descanse en ti. Entonces los santos, y en el caso Santa Marianita, tenía esa sabiduría. Yo no quiero amores humanos, quiero aquel que es el amor mismo, Dios. Le abrió las puertas de su corazón, y desde entonces Cristo encontró su hogar en el corazón de esta santa, como en el de todos los santos. Porque los santos ven más allá, por el Espíritu Santo les ilumina a ver más allá. Nosotros nos conformamos con amores humanos y sufrimos y nos desesperamos y hasta nos suicidamos por amores humanos. Y es mejor tener en cuenta que ningún amor humano, por más santo y bueno que sea, puede llenar el corazón del hombre o de la mujer, porque siempre será el amor de una criatura limitada. Y nuestro corazón tiene hambre de infinito. Y solamente un amor infinito puede darle tranquilidad. Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ahí está sintetizado todo el drama de la existencia humana y todo el misterio de la existencia humana. ¿Y de cuál es la gran equivocación? El pecado del mundo y el pecado de nosotros, muchos católicos y cristianos que nos decimos cristianos y católicos, que tratamos de llenar nuestro corazón, que tiene hambre de un bien infinito, con bienes, con caramelitos de bienes pasajeros y transitorios. Entonces, el tener, el acumular, mientras más placeres mejor, mientras más compro mejor, mientras más crece mi cuenta bancaria mejor, y con eso cree llenar el corazón, y nunca llegan a encontrar la felicidad. Yo no conozco hasta ahora una persona llena de riquezas que sea feliz, aunque aparente, pero en el fondo no es feliz. En Ecuador, porque tengo que poner ejemplos de mi tierra, ¿no? Me contaban de una persona archimultimillonaria, tenía todo ya está en demasía. Tenía una empresa de importación y exportación de carros, la tiene todavía, o si no lo tiene él, lo tienen sus hijos y herederos. Una persona que viajaba por el mundo mucho, ¿no? Pero junto con su valija de ropa, llevaba otra valija llena de tranquilizantes, llena de pastillas para poder dormir. Díganme ustedes si eso es felicidad. Y nosotros envidiando y queriendo, y la ambición y la codicia. No nos hagamos ilusiones. Nada de este mundo nos va a llenar completamente el corazón. Y esto lo saben los santos, y esto lo sabía Santa Marianita de Jesús.
Por eso los santos son más vivos. Cuentan en la vida de Santa Teresita, el niño Jesús, que le decía, ¿qué quieres? Yo quiero a Dios, quiero todo. Y eso es lo que quieren los santos. Todo. Y es lo que debemos querer nosotros. Y tener hambre de Dios. El hambre de Dios es lo que nos alimenta y nos permite vivir, sobrevivir y superar las cruces y los sufrimientos de esta vida. El hambre de Dios es nuestro alimento, aunque parezca contradictorio. Hambre y sed de Dios. Ay del alma a la que ya no le atormenta ni esta hambre ni esta sed. Pobre del alma a la que no le atormenta el hambre de Dios y la sed de Dios. Porque es señal de que está en franco deterioro o que está ya totalmente enferma por su apego a las cosas pasajeras de este mundo. Sean cosas o sean personas, porque a veces convertimos en ídolos también a las personas. La chica enamorada del tú eres mi Dios, le dice al novio. Sin ti no puedo vivir, eres la razón de mi vida. No, la razón de tu vida es Dios. Y por eso Cristo instituyó el sacramento del matrimonio, porque sabe que el amor humano por sí solo es incapaz de llenar el corazón, y lo elevó al nivel de sacramento para que con la ayuda de la gracia ese amor humano sea manifestación del amor eterno de Cristo, del amor eterno de la Trinidad. No sé si me estoy explicando. Si no, me pregunto. Pues bien, Marianita, como no tenía ningún prejuicio, ella quiso ir a evangelizar a las tribus salvajes del oriente ecuatoriano de entonces. Y así como, si saben la vida de Santa Teresa de Jesús, que quiso ir a tierra de moros con su hermana muy tierna, pero bueno, por ahí le encontró un tío y no les dejó, pero ellos salieron de escondidas ya para irse a la tierra de moros, niños todavía. Así Santa Marianita con sus sobrinas, recordemos que fue con su, que fue adoptada, sobrinas y primas, ¿no? Que fue adoptada después de quedar huérfana por su hermana y el esposo de ella, su cuñado. Ella ya dice, vamos a evangelizar. Salieron una mañana, temprano, ¿no? Con la complicidad de alguna de las criadas, entonces con su canastita llevando su fiambre, pero, dice la historia, esto es un hecho real, se asomó un toro feroz a mitad del camino y no les dejó pasar, no les dejó pasar. Y ella comprendió en ese momento que Cristo no la quería ni como misionera, sino la quería en el mundo, en la ciudad de Quito, porque tenía una misión para ella. Regresó, vivió como en clausura en su propia casa, como en un convento, sometida a mortificaciones y a penitencias que a nosotros nos estremecen. Grandes ayunos, cilicios, flagelaciones. El caso de que ella se flageló un jueves santo y quedó carne viva en sus espaldas, pero el viernes santo, milagrosamente, no había ninguna huella en su cuerpo de esas flagelaciones y mortificaciones. Ustedes quedarán diciendo, pero esto es un poquito duro de pasar. Efectivamente, lo reconozco. Tal es así que los enemigos de Cristo y de la Iglesia acusan a los cristianos que a nosotros nos gusta el dolor, que somos masoquistas. ¿Sí saben lo que es el masoquismo, no? Es sentir placer sufriendo o siendo maltratado. Eso no tiene nada que ver con la mortificación y la penitencia cristiana. Porque si nosotros amáramos el dolor por el dolor, seríamos seres enfermos que necesitamos tratamiento psiquiátrico.
Nosotros soportamos el dolor en aras de adquirir un bien mayor y un bien eterno, que no encontramos aquí. ¿Y qué es la penitencia y la mortificación cristiana? Es lo que se llama la ascesis, en términos ya teológicos, ascesis, que viene del griego askeo, que significa hacer gimnasia. Por eso, la penitencia, la mortificación, es la gimnasia del espíritu y del alma, por la cual voy desarrollando mis fuerzas. ¿Para qué? Para ser libre y poder amar. Porque solamente es libre el que sabe amar, pero amar desde Dios, por Dios y hacia Dios. Hoy ya saben que hoy se llama amor cualquier majadería. Cualquier aberración hoy pretende ser legitimada en nombre del amor. No. Entonces, para algunos incluso el amor se limita a la camita y a lo que dicen hacer el amor. No, hermanos, el amor más que hacer hay que sufrir y padecerlo. No existe verdadero amor sin sufrimiento. Ahí tenemos el ejemplo de Cristo. Tenemos el ejemplo de la Virgen María. Y todo verdadero amor va creciendo, purificándose y fortaleciéndose en el sufrimiento, que es como el crisol que tienen los joyeros, en lo que se pone el oro para purificarlo de toda basura. El crisol. Entonces la mortificación es la gimnasia del alma para aprender a ser libre para amar. La mayor miseria que puede tener un ser humano es no poder amar. Es la mayor de las miserias. No tener capacidad para amar. Nacemos con esa capacidad que Dios nos ha dado y nos la ha restituido por el santo bautismo. Pero cuando no nos educan como es debido a la vida cristiana, ese don del bautismo queda como una semilla preciosa que se ha puesto en el congelador, que aunque llegue a tener 50, 60, 70, 80, 90 años, nunca ha desarrollado. Sí soy bautizado, pero mi vida ha sido una vida de bautizado. No. La mortificación cristiana, la gimnasia, la ascesis cristiana, esta mortificación. Ahora traslademos un poco este espíritu de penitencia a nuestra realidad actual, porque los santos tienen un mensaje no solo para su época, sino para todas las épocas y para nuestra época. Tenemos que admitir que hoy, en general, el mundo huye de todo lo que significa mortificación. Vivimos una época de una sensualidad ya neurótica, en que cualquier cosita nos molesta. El mismo desarrollo de la ciencia y de la técnica ha puesto a nuestra disposición tantas comodidades que nuestro espíritu incluso, y nuestro cuerpo, ni que digamos, se va haciendo perezoso, ocioso, y ya no quiere hacer esfuerzos. Entonces, lógicamente, un espíritu de estas condiciones es un espíritu esclavo. Esclavo de la tecnología, esclavo del confort, esclavo de la sensualidad. Porque no olvidemos, y esto siempre lo digo, que las esclavitudes peores están dentro de cada uno de nosotros. Si tú eres codicioso, eres esclavo de tu propia codicia. Si tú eres lujurioso o lujuriosa, eres esclavo de tu propia lujuria. Esto es palabra de Dios. Si tú eres envidioso, eres esclavo de tu propia envidia. Si tú eres soberbio y engreído y orgulloso, eres un miserable esclavo de tu propio yo, que ante Dios es una hormiguita
Pero el orgullo, que es la droga del alma, te hace creer como importante y te hinchas ante el mismo Dios que es preciso. El orgullo, que es el peor de los pecados. No olvidemos que el pecado de los ángeles caídos, el pecado de los demonios, es el orgullo y la soberbia. Y hay que tener mucho cuidado porque el demonio no duerme y trabaja de manera muy sutil o a veces de manera grotesca también, trabaja en las comunidades creyentes, en las comunidades cristianas y católicas, para sembrar ese orgullo espiritual por el cual me creo mejor que los demás, aunque no lo diga con palabras, pero siento una satisfacción de mí mismo y claro, los demás los miro, bueno, yo ya estoy más cerca de Dios que ellos, ¿no? Y junto con el orgullo viene ese prurito, ese afán de juzgar a todo el mundo. Viene la crítica, viene el chisme, viene el me dijeron, viene el me contaron. ¿No? Yo en mi parroquia tenía que decir, porque esto pasa en todas las parroquias, el demonio siempre el orgullo espiritual. Y con el orgullo espiritual viene el afán de murmuración, de crítica y de chisme. Yo les decía claramente en el sermón, digo, parece que hay algunas personas que en el Padre Nuestro no le piden al Señor, danos hoy el pan de cada día, sino danos el chisme nuestro de cada día. Danos el cuento de cada día, porque sin chisme, sin cuentos, sin críticas, no puedo vivir. No puedo vivir. Y eso da la impresión en ciertas comunidades, de ciertas personas, aparentemente las más devotas, sean varones o mujeres. Aquí yo no soy machista. No soy machista. Lo que es decir, conozco hombres bien chismosos. Sí. Y bien lengua larga. Entonces, Santa Marianita de Jesús usaba cilicios, ayunos, flagelaciones, les conté lo del Jueves Santo. Era dirigida por los padres jesuitas de la Iglesia de la Compañía de Jesús. Hace tiempo los jesuitas eran jesuitas. Hoy la Compañía de Jesús en gran parte ya no merece ese nombre, sino el nombre de Jesús. ¿Qué compañía? No. Pero bueno, vamos así. Hizo voto de castidad a los 10 años. Hacia el año 1644-45 llega la peste a Quito y Santa Mariana de Jesús ofrece su vida a Dios por la salvación de la ciudad. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ofrece su vida y muere jovencísima a la edad de 26 años. Ofrece su vida, alma víctima quiteña, esta virgen quiteña, ofrece su vida por la salvación de sus compatriotas. Por eso los gobiernos de entonces, después posteriores, le declararon heroína nacional. Santa, ¿no? Ahora, en estos tiempos, declaran heroína nacional a cualquiera. Creo que en Ecuador hasta la Lorena Bobbitt le declararon heroína nacional. ¿Saben ustedes la Lorena Bobbitt, no? Bueno, una chica ecuatoriana que se casó con un americano, parece que le ponía los cuernos mucho, y ella decidió ir por lo radical, por castrarle al marido. Entonces llegó al Ecuador, heroína nacional. Todos los movimientos feministas, porque hay una gran parte del feminismo que se fundamenta en el odio hacia lo masculino y en el odio al hombre. A mí me da miedo, prefiero ver a Satanás. No, sí. Entonces, murió alma víctima por su patria y fue canonizada, fue beatificada en el año 1853 por el Papa Pío IX o Pío IX
con el título de Azucena de Quito, y Pío XII la canonizó el día 9 de junio de 1950, presentándola como modelo de inocencia penitente. Es como modelo de Cristo. Cristo es el inocente por antonomasia. Cristo es el inocente, el santo por excelencia, y María Santísima lo es por gracia. Y ellos, sobre Cristo cayó el castigo merecido por nuestros pecados. Era un varón de dolores, leemos del profeta Isaías, no había en el aspecto humano, y todos los que le miraban volvían el rostro porque era un horror de lo desfigurado que estaba, siendo él la fuente de toda belleza y el origen de toda belleza. Estas son las paradojas del cristianismo, de nuestra fe, porque Dios actúa así. Dios no actúa según nuestra lógica humana. Dios actúa con la lógica del amor eterno y el amor infinito, que tiene otros parámetros distintos a los nuestros. Y claro, la primera que participó de estos dolores fue su Madre Santísima. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Recordemos que cuando la presentó al niño Jesús en el templo a Simeón y a Ana, ¿qué le profetizó el anciano Simeón? Una espada. Este niño está puesto para ser signo de contradicción, y a ti una espada te atravesará el alma o el corazón. Esta espada del dolor fue penetrando en el corazón inmaculado de María Santísima desde el inicio de su vida. Poco a poco fue penetrando, hasta que llegó hasta el puño a penetrar totalmente, cuando estaba al pie de la cruz, viendo agonizar y morir a su hijo. Pero precisamente a través de ese dolor, María nos da luz. Esos son los dolores de parto místicos de la Santísima Virgen, en que nos da luz a nosotros como hijos de Dios por los méritos redentores de su Hijo. Le dice al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. En el discípulo amado estamos representados todos nosotros, porque el Evangelio de San Juan es de una hondura infinita como Dios. Dice unas palabritas sencillas, pero en el fondo es todo un mensaje sobrecogedor. Ahí tienes a tu madre. No es que le dice: hazte cargo de mi madre hasta que ella muera, ¿no? Al darle al discípulo nos está dando como madre a cada uno de nosotros. Y María, a través del dolor en la cruz, al recibir a Juan: ahí tienes a tu hijo, nos está recibiendo a todos nosotros. María, la Madre Dolorosa, nos da a luz como hijos suyos al pie de la cruz en el Calvario. Esta es la inocencia penitente. Antes de terminar, son unos 3 minutos, no es más, yo quisiera leerles las palabras del Papa Pío XII con ocasión de la canonización de Santa Marianita de Jesús. Dice el Santo Padre Pío XII, el Papa Pío XII: repasando la vida de esta Virgen angelical, a quien hoy elevamos al honor de los altares, nos parece oportuno proponeros estos puntos de reflexión: su inmaculado candor, sus ásperas penitencias, a qué sometió su cuerpo para ofrendarlo como víctima al Señor, su caridad infatigable hacia toda clase de miserias. Ella hacía caridad, porque quien dice que ama a Dios y no ama al prójimo, miente. La prueba de que amamos a Dios es el amor entre nosotros, incluyendo a nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos y haciendo el bien a los que os persiguen y calumnian. Y Santa Marianita de Jesús practicaba la caridad para con los pobres, que generalmente eran los indígenas en ese tiempo,
compartiendo su alimento siempre. Conservó la virginidad por inspiración de Dios, no por neurótica, ¿no? Por inspiración de Dios. Y con la ayuda de su gracia, apenas contaba 10 años cuando, con el consentimiento de su director espiritual, emitió sus votos privados consagrándose al divino esposo. Más que una niña, parecía un ángel por su dedicación a los ejercicios de piedad, por su asidua oración, por su meditación y ejercicio de la penitencia. No todos entienden en los tiempos que estamos este rigor de vida. No todos lo aprecian en su justo valor. Muchos más bien los desprecian. Hoy se puede hablar en nuestros adolescentes en general, en las niñas y en los niños adolescentes de uno y otro sexo, de un inmaculado candor. Creo que no. No olvidemos que hoy esa es la gran responsabilidad de los padres y madres de familia, de la que tendrán que dar cuenta un día ante Dios, de la falta de control sobre sus hijos, sobre la tecnología de la comunicación. Ustedes no tienen idea de la devastación espiritual que la niñez, la adolescencia y la juventud está siendo víctima hoy a través de los celulares, de internet, de las aplicaciones. Y como siempre, los padres son los últimos en enterarse. Tienen que tener mucho cuidado. El internet en sí mismo, la tecnología en sí misma no es mala. Es mala o buena según el uso que yo le dé. Porque la maldad y la malicia están en mí, o la bondad está en mí, no en el aparato. El aparato hará lo que yo le, según la tecla que toque, ¿no? Pero no olvidemos hoy que esto ya es necesario recuperar la pureza. Por eso nosotros que estamos en la tradición tenemos esta misión especial de, aunque se rían y se burlen de nosotros testigos de Cristo, la pureza, la dignidad de la mujer y del varón, en el modo de vestir, en su actuación. La mujer, a pesar de los alaridos y chillidos de las feministas de ahora, la mujer todavía no está libre. Todavía, hablo en general, por favor, no estoy diciendo a las mujeres de aquí, de ustedes, hablo en general. La mujer todavía no se da cuenta de lo que vale, le falta mucho. ¿Por qué? Porque todavía es prisionera y esclava de un sistema de producción, de una sociedad consumista que le interesa vender y ganar, y entonces coge la figura de la mujer como anzuelo para vender. Enseñamos todos los productos, ¿no? Entonces, sobre todo ciertos productos, ya saben cuáles son. Siempre está una chica bonita y mientras menos vestida esté mejor. Entonces eso atrae más. Inconscientemente se compra eso, ¿no? Tiempos difíciles estamos y por eso nosotros tenemos que ser hoy, como dice el Salmo, soy un extraño para los hijos de mi madre. O como dice la carta de Bernabé, los cristianos son como extranjeros incluso en la propia patria. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. El mundo en sentido negativo, el concepto de mundo, el sentido positivo, el mundo creado por Dios, el mundo de las almas generosas que corresponden a Dios, el mundo es bueno y santo. Pero el mundo que nos rodea, este mundo sin Dios, es un mundo sumamente seductor. No olvidemos que la seducción del mal y la seducción del demonio, ustedes creen que el demonio se presenta de manera horrorosa. Los mayores éxitos que logra el demonio es presentándonos el mal como bien, la mentira como verdad y la fealdad como belleza. Y entonces el demonio no, dice, hay algunas personas que han visto al demonio que dicen, no, se presentó como un caballero muy guapo y muy seductor y todo eso. O se presentó también como San Antonio, se presentaba como una mujer muy seductora.
una femme fatal, como dicen los franceses, ¿no? Una femme fatal, devoradora de hombres. Tenemos que tener cuidado y tener aspecto. Hoy el mundo, el Satanás presenta, porque con el mundo, porque tiene al mundo como cómplice. No en vano Cristo lo llamó el príncipe de este mundo, a Satanás, y nos presenta todo bajo los disfraces de bondad, de belleza y de verdad. Entonces, continuamos con Pío XII. Pero hemos de recordar que después de la culpa de Adán, cuya herencia todos llevamos, se torna indispensable para todos la penitencia. Si no hacéis penitencia, si no os mortificáis, todos pereceréis. Vean, a veces la mayor penitencia no es tanto el cilicio en el ayuno. A veces la mayor penitencia es la convivencia, o el aceptar al otro distinto como yo, como tal. A veces la mayor penitencia es soportar con paciencia y caridad los defectos de mi prójimo. A veces la mayor penitencia ahora es: no voy a ver este programa, porque este programa me convierte en una letrina a mi corazón y a mi alma. No voy a bajarme esta aplicación, porque esta aplicación me va a pervertir. No voy a seguir esta moda, porque esta moda me va a presentar solamente como carne de mercado, no como hija de Dios. La penitencia en cada época. Y hoy la penitencia es ante todo ante los medios de comunicación. Y una penitencia siempre necesaria en la historia de la humanidad: la mortificación de la lengua. La mortificación de la lengua. Vean ustedes, lo que no ha hecho la bomba atómica todavía lo ha hecho la lengua. Por la lengua se destruyen matrimonios, por la lengua se destruyen familias, por la lengua se siembran odios, por la lengua se siembran antipatías, por la lengua se siembran calumnias, por la lengua se destruyen las comunidades católicas y se abren las puertas al demonio para que entre y se siente a sus anchas. Mortificación, penitencia. Ella, Mariana de Jesús, tiene su dulzura propia conforme lo experimentó, siendo transportada en celestes arrobamientos cuando afligía su cuerpo con los rigores de la penitencia, pregustando, es decir, gustando con anticipación las delicias celestiales. Con un tal género de vida y con la gracia del cielo, no solo buscaba su propia santificación, sino en cuanto le era posible la salvación del prójimo. En efecto, habiendo intentado viajar a remotas tierras a evangelizar a los paganos, a los indígenas, a cuantos encontraba exhortaba con su palabra y ejemplo a las virtudes cristianas y a entrar o perseverar en el recto camino. Es decir, su mejor forma de predicación era su comportamiento y su conducta. Socorría con generosidad las miserias de los indigentes, cuidaba a los enfermos con ternura. En tiempo de calamidades para sus conciudadanos ofrendó su vida para implorar clemencia al Padre de las Misericordias. Aquí tenéis en breve síntesis la imagen de esta Santa Virgen propuesta a vuestra consideración. Contempladla para que os asombréis y procuréis esforzaros cada uno en vuestro propio estado en su imitación. Hágalo en especial la juventud entusiasta, rodeada hoy de tantos y tan graves peligros. Vean. Aquí los papacitos ya adultos mayores saben que hoy, el mundo de hoy, para los jóvenes y los adolescentes y los niños, es mucho más peligroso que el mundo que tenían ustedes en su infancia, ¿sí o no? Mucho más peligroso. De ahí que la gran responsabilidad que tienen para guiar a los hijos, ¿no? No olviden que, no, pero después sale a la casa y las amistades. Lo que se recibe en el hogar, la buena formación en valores cristianos que se recibe en el hogar, esa nunca se pierde. Y aunque después en la vida se resfríe un poquito y se aleje, en los momentos en que parece que el mal le va a tragar, esa educación que recibe en el hogar se infla automáticamente como un chaleco salvavidas de los aviones que le impide que se hunda.
Por eso no piensen ustedes, lo que aprenden en el hora, aunque le digan, ay mamá, siempre tú con tus cosas, ya cállate, no me aburras. O papá, tú siempre con el tema, ¿no? Ustedes no. Lo que oyen del padre y de la madre, de lo bueno, de lo malo también, eso les queda para siempre. Y ninguna institución educativa, ni la mejor escuela, ni el mejor colegio, ni la mejor universidad, ni los mejores catequistas pueden llenar el vacío de formación cristiana si no lo recibieron en la casa. Por eso la catequesis, por ejemplo, que es lo que hace el párroco, en este caso el prior y los sacerdotes y los catequistas, construir el edificio de la fe, pero sobre los cimientos que traen de sus hogares. Si no vienen esos, con ese cimiento recibido en la familia, entonces construye, hace un bonito edificio, pero a la primera se derrumba porque no tiene cimientos, ¿verdad? Y a veces la primera comunión resulta ser la última comunión. O quizás una de las 4 o 5 que ve en su vida. No saben cómo el sufrimiento tenía por las primeras comuniones. Ay, padre, venga a la reunión para ver cómo van a ir vestidas las niñas. No, a mí no me meten eso, porque todo se desvía. No le miren que, sobre todo en ciertos ambientes. Creo que aquí en la comunidad de la fraternidad del priorato no. Pero en otros ambientes, sobre todo nos prima este ambiente modernista, el sacramento más maltratado es el matrimonio, porque ahí es donde más importa lo social. Lo social engulle el sacramento y lo hace imperceptible. Y las primeras comuniones, ¿no? Que importa que mi hija tiene que ir vestida así, que así, que la cadenita, que después el pastel y que vamos a ofrecer en la fiesta y el bailito. Entonces, por eso a mí me encantaba hacer siempre las primeras comuniones con los más pobres, los niños más pobres. Iban a lo mejor con una camisita blanca, remendada, pero inmaculadamente limpia, que la lavó la víspera su madre, ¿no? Pero con qué amor recibía a Cristo. Y cuando me tocó en Barcelona, en España, hacer la primera comunión, cada uno era un príncipe y una princesa. Ay, mira lo que me dio mi madre, ay, mira lo que me dio mi madre, y Cristo. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Dice, aprenda, la juventud entusiasta rodeada hoy de tantos y tan graves peligros, aprenda de ella, de Santa Marianita, a luchar con ahínco y a resistir con fortaleza las seducciones del mal, antes que manchar sus almas. Principalmente el amadísimo pueblo ecuatoriano emule las glorias de sus mayores y con el auxilio y el patrocinio de Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores, ofrezca a la Iglesia nuevos ejemplos de santidad y de virtud. Espero no haberles cansado, de haberles aburrido, ¿no? Espero que sirva de provecho. Veo unas caras medio, no sé, digo, hablaría bien, serviría, no serviría, no sé, ustedes dirán. Bueno, ¿qué les ha parecido esta santa? Quiero oír opinión. Sí. Padre, ¿qué relación tiene Santa Marianita con Nuestra Señora del Buen Suceso? ¿Tienen una relación? Y bueno, en realidad no tenían ese tiempo, porque entiendo que las madres del conceptas del Buen Suceso, donde está la Virgen del Buen Suceso de la Concepción. Yo, por cierto, tenía mi parroquia a 2 cuadras en Quito, a 2 cuadras de la Nuestra Señora del Buen Suceso, ¿no? En ese tiempo creo que tenían un problema de terrenos y cosas, pero Santa Marianita era sobre todo de la iglesia de la compañía a su casa, que está, ¿qué te digo?, a 2 cuadras y media nada más. Tenía su casa. Ella fue formada en espiritualidad jesuítica, pero su principal maestro fue Cristo, el maestro interior. A ver, ¿creen ustedes que los santos tienen que enseñarnos algo para los tiempos de hoy? ¿Sí? ¿Ya? ¿Les gustó la vida de Santa Marianita? Claro que sí. ¿Ya? Pero no me dirán solamente sí por compromiso. Si no me gustó, no me voy a enojar si no les gustó. ¿Sí? ¿Cuándo es la segunda parte, padre? ¿Ah? ¿Cuándo es la segunda parte? No te entiendo. ¿Cuándo es la segunda parte? Cuando quieran ustedes.
Cuando quieran ustedes, ¿no? A mí me encantó. Porque la cuestión de los santos no es cuestión de contar esto, la vida de los santos pasó esto y esto, no, sino que, en qué aspecto nos ilumina la vida de este santo para hoy. Para los niños, para no hay padre, familia, para educar. Claro, para hoy. Recen por mí, recen por todos los padres del Quirrato y recen por mí porque Dios me tiene a prueba todavía. Sí. Así es que me confío en su oración. Recemos un Padre nuestro y un Padre bueno, te damos gracias por el testimonio de tus santos, que son la imagen viviente de tu Hijo Jesucristo. Haz que nosotros alcancemos esa santidad en la perfección del amor y la caridad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Marianita de Jesús, Ruega por nosotros. el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre.